En un viejo delantal llevaba un número de fósforos y tenía un manojo de ellos en sus manos. Nadie le había comprado nada en todo el día, ni siquiera le habían dado un centavo. Temblando de frío y hambre, avanzaba a rastras. Frotó otro fósforo contra la pared, estalló en llamas y donde su luz caía sobre la pared, ésta se volvía tan transparente como un velo y ella podía ver dentro de la habitación. La mesa estaba cubierta con un mantel blanco como la nieve sobre el cual estaba puesto un espléndido servicio de cena y un ganso asado humeante, relleno de manzanas y ciruelas secas. Hola, lectores y lectoras visitantes, yo soy Laura y les doy la bienvenida a este rincón literario de Laureles Nocturnos. Quizá te ocurre que no sabes qué leer en estas épocas navideñas. ¿Te gustan los cuentos cortos? Pues este video es para ti porque justamente voy a hablarte del cuento navideño que es mi favorito, aunque quizá no sea como tal un cuento navideño, sino más bien un cuento de Año Nuevo, pero es casi lo mismo. Este cuento narra la situación que vive una niña en la calle quien se dedica a vender fósforos o pequeñas cerillas y los problemas que está atravesando durante Año Nuevo. Fue escrito nada más y nada menos que por Hans Christian Andersen, uno de los autores más destacados de cuentos de hadas. Este cuento fue publicado en 1845 en Dinamarca por este mismo autor que publicó cuentos como La Sirenita y El Patito Feo, obras mucho más famosas de él, que publicó unos cuantos años antes de publicar La Pequeña Cerillera. Algo de contexto histórico: en 1845 Dinamarca no estaba plenamente inmersa en la revolución industrial, así tanto como por ejemplo Inglaterra o Alemania, y era más bien un país mucho más agrícola, pero había bastante pobreza urbana, especialmente enfocada en mujeres y niños obreros. Y también por esta época comenzaron a surgir algunos debates sociales e intelectuales buscando mayor modernización social y económica. Y de hecho, pues en esta época el trabajo infantil y la precariedad era bastante común. Andersen lo que buscó hacer en este relato era denunciar esta indiferencia de la sociedad, especialmente hacia los niños pobres o las personas que él veía más vulnerables en su sociedad. Y como algunas curiosidades literarias, de 1845 fue el mismo año en que se publicó El Cuervo de Edgar Allan Poe, también el mismo año en que Engels publicó Situación de la clase obrera en Inglaterra, y se publicó una de las obras importantes del feminismo, Mujeres del siglo XIX, de una autora que se llama Margaret Fuller. Entonces ahora pasando a mi análisis personal, que voy a intentar hacerlo así tipo sin spoilers. Sin embargo, pues al ser un cuento tan corto, es muy difícil no entrar pues en qué ocurre en la historia, pero pues no voy a delatar explícitamente el final. Voy a hablar de los tres temas principales que este cuento aborda desde mi perspectiva. Entonces, pues el primer tema principal, que tiene que ver con la crítica, ya lo mencioné, una crítica social especialmente de la indiferencia y quizá también esta sombra o lado oscuro del capitalismo o, bueno, el sistema que dominaba en la época, causando mayor desamparo en los más vulnerables de la sociedad, pero especialmente el cuento se enfoca mucho en la indiferencia de todos los que están alrededor celebrando muy felices su año nuevo, mientras esta niña no tiene nada y nadie la nota casi que en ningún momento de la historia. Ahora les voy a comentar temáticamente uno de mis problemas o mis sentimientos encontrados a la hora de leer este libro o este cuento, que por un lado también tiene un contenido muy espiritual, porque Hans Christian Andersen presenta que esta niña aquí, digamos, en el terreno, en el mundo real, está sufriendo. Sin embargo, él plantea cierta especie de existencia de más allá, donde pues espiritualmente ella se puede liberar un poco de toda esta situación. Entonces ahí yo sentí como, ¿será que esta historia está romantizando la pobreza de alguna manera? Pero reflexionando un poco en el contexto, también es que era un poco el estilo literario y la tradición literaria de la época. En el siglo XIX se escribía mucho de esta manera,
Entonces, pues quizás desde una perspectiva contemporánea uno podría decir que sí hay cierta especie de romantización al sufrimiento, pero pienso que en la obra, en su contexto, había una intención más crítica que romantizadora. So now I lay me down to sleep. I pray the Lord my soul to keep. Please let me die before I wake, so the Lord my soul can take. Este sentimentalismo a través del cual él trata de relatar la historia y contarla incluso de una forma que sea estéticamente bella y poética, pues buscaba sensibilizar más a la burguesía. Y otro aspecto que a mí me encanta ya a un nivel más bien personal de la historia es que este cuento trata fuertemente el vínculo de la niña y la abuela. Y a mí me fascina siempre que se explora este vínculo en la literatura. Y de hecho es justo un tema que me hubiera gustado ver que se desarrollaba un poco más en el cuento a nivel ya personal, que el cuento explorara e hiciera quizá un poco más hincapié o flashbacks respecto a la relación de la niña y la abuela. Bueno, ahora saliendo un poco de la temática del cuento y tratando de pasar a lo que es su impacto cultural, pues yo en un principio pensé, "Ay, de pronto será que Dickens se inspiró en este cuento para escribir su canción de Navidad", pero investigando realmente, Canción de Navidad de Dickens se publicó más o menos un par de años antes que este. Entonces, pues podría ser más que quizá Andersen se inspirara en Dickens, no lo sé, esto es una teoría mía, pero sí tienen una diferencia y es que mientras Dickens ponía de protagonista más a un señor burgués, aquí Andersen le estaba dando el protagonismo a una niña pobre. Y pues, aunque ocurre en Año Nuevo, de todas maneras aquí creo que se menciona un árbol de Navidad en este cuento y entra dentro de la tradición que hay de cuentos navideños. Entonces, pues tiene un peso muy significativo e importante y eso también es por el impacto cultural que generó, la manera en la que está en el imaginario colectivo, en el imaginario literario, que les voy a conversar un poco de qué forma. Lo que dije ahorita, el hecho de que Andersen convirtiera en protagonista a una niña pobre, es un elemento fundamental porque no era tan común que se le diera el protagonismo a estos personajes en la literatura de la época. Entonces, por eso marcó un hito en ese sentido, visibilización de la pobreza infantil. Y esto también va muy de la mano con lo que es humanizar a los sectores marginados y no verlos como algo aparte, un grupo, sino como humanos. Entonces aquí, de hecho, es bien interesante que iba a decir Andersen, mezclando Hans Christian Andersen. Esto debería ser permitido verbalmente hablando, ok. El primero no culpabiliza a la niña, ni tampoco culpabiliza directamente a la familia de la niña, sino que se siente más como que la responsabilidad recae sobre el sistema y sobre la indiferencia, todo el entorno que no hizo nada ni antes ni después para prevenir esta situación ni para ayudar a esta niña de lo que le está ayudar a esta niña a salir de lo que le está ocurriendo. Otra cosa que logró en este cuento Andersen y probablemente también es algo que explora en otros de sus cuentos es este tema de abordar la literatura infantil con un tono realista y trágico melancólico. Y pues aquí él nos demuestra, no solo con esta historia, sino en general con la mayoría de sus cuentos, pero se nota especialmente en esta, que los cuentos infantiles no necesariamente tienen que tener un final feliz, ser felices, sino que pues a veces son realistas y muestran sufrimiento e injusticia que no necesariamente termina bien. Por otro lado, este cuento también ha tenido en nuestra sociedad un impacto muy moralizador o moralizante, porque pues desde un principio se hizo para eso y se sigue utilizando. Yo creo que la primera vez que lo leí yo era niña y quizá me lo mostraron en el colegio para hacerme tomar conciencia de este tipo de situaciones y al día de hoy creo que sigue funcionando como una herramienta muy buena para despertar conciencia en nosotros como sociedad de que pues ojalá solamente fuera una niña vendiendo fósforos y ya no hay más niños que están sufriendo en el mundo, pero nosotros podemos pasar felices nuestras navidades
y no sabemos cuántos niños realmente no hacen sino observar por una ventana lo que desearían tener. Y como les comentaba, pues esta imagen de la niña encendiendo una cerilla se ha vuelto una imagen cultural muy potente para representar este desamparo, la soledad y la pobreza también y la necesidad. También encontré pues un análisis que comentaba que quizá este cuento pudo haber inspirado a Oscar Wilde para escribir El Príncipe Feliz. Sería bien interesante y tengo que volver a leer El Príncipe Feliz porque hace mucho no lo leo y no lo recuerdo muy bien. Otro elemento inspirado en este cuento que descubrí investigando es que la escritora Pilar Martín Gila publicó un libro de poemas que se llama La Cerillera, donde ella hace alguna especie de retelling de esta situación, quizá con una voz un poco más crítica, incluso quitándole el elemento que quizá a mí me causó cierta incomodidad en un principio del romantizar. No estoy segura porque aún no lo he leído, pero creo que es muy importante saber que existe y debe ser un libro de poemas bien interesante leer, sobre todo con una vista algo política. Y bueno, en resumen y en conclusión, esta historia pues es completamente recomendada para todo aquel que quiera entrar en sus lecturas al espíritu navideño, ablandar el corazón y pues sumergirse en una historia muy conmovedora, triste, pero sobre todo real. Y muchísimas gracias por ver hasta acá. Les deseo unas felices Navidades con sus familias, con todas las personas que aman. Recomiéndenme ustedes cuentos y novelas navideños que me encanta pues descubrir y me encanta que me hagan recomendaciones. Cada vez tengo una lista más larga de detallitos que me han dejado en los comentarios de cuentos y libros que voy a estar leyendo ya para acabar el año y para el próximo sobre todo. Estoy atenta en los comentarios. ¡Chao! ¡Mua! Ya me muero por comerme esta galleta que mientras estoy grabando siento el olor de la galleta.